los aspectos que encierran esta porción, que empieza en el capítulo 4, versículo 36, y que se prolonga hasta el capítulo 5, versículo número 11. La semana anterior veíamos un tema que le puse por título Abundancia, y vimos cómo el Señor derramó de manera generosa, de manera abundante, de su gracia sobre la vida de su iglesia. Y algo que hacía yo notar es el número de los que integraban la iglesia, y les decía yo que la iglesia bien pudo haber sido formada entre 8,000 y 12,000 hermanos conformaban la iglesia. Y la gracia de Dios se derramó sobre la vida de cada uno de los hermanos que conformaban la iglesia. Y ese estado de gracia en el cual vivió la iglesia los llevó a vender sus propiedades y traer el fruto de lo vendido, y lo entregaban a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles, a través de la gracia del Señor, repartían de tal manera que no había ningún necesitado entre ellos. Y nos quedamos ahí precisamente en el versículo 3. Y esto da pie a la meditación de esta mañana, que como ya mencioné va a empezar en el versículo número 36. Y el versículo 36 menciona el nombre de uno de los hermanos. Y dice la palabra del Señor que entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo, y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. La Escritura nos habla cómo muchos hermanos habían vendido sus propiedades y cómo habían traído el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles. Pero ahora la Escritura, de manera específica, nos menciona a un hermano de nombre José. Este hermano al que le pusieron Bernabé los apóstoles por sobrenombre, este hombre, hermanos, queda claro que es un hombre con un corazón que Dios había tocado. Y no solamente lo digo por lo que el versículo 36 menciona, que él vendió su heredad y trajo el precio de lo vendido, lo ofrendó para el sostenimiento de los hermanos que estaban en necesidad. Bernabé es un hombre, hermanos, que toma un lugar relevante en el libro de los Hechos. No un lugar tan prominente como Pedro o como Pablo, pero Bernabé es un hombre que se distingue por el corazón que tiene. Porque Bernabé, hermanos, para que vayamos sabiendo quién es este hermano de nombre José, más conocido por nosotros en el resto del libro de los Hechos como Bernabé. Bernabé es el hombre que recibió a Saulo cuando la iglesia tenía temor de Saulo. Todos sabemos la historia de Saulo, cómo Saulo era un perseguidor de la iglesia, cómo Saulo tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo, pero la iglesia tenía miedo de Saulo. Y el único que le recibe se llama Bernabé. El único que va en su búsqueda es Bernabé. Así que Bernabé es un hombre utilizado de una manera especial por el Señor para su obra. Pero además, cuando Pablo es aceptado por la iglesia y Pablo empieza sus viajes misioneros, quien inicia el primer viaje misionero con Pablo. Ahora, estos son datos que les digo ahora. Yo no sé
si llegaremos a esa altura en nuestro recorrido del libro de los Hechos. Pero Bernabé es un hombre que es necesario, hermanos, poner atención al corazón que Bernabé tenía. Un corazón primeramente dispuesto para servir al Señor, pero un corazón también dispuesto para lo que... Ahora, cuando continuamos con la mención que el libro de los Hechos hace de Bernabé, encontramos que Pablo llegó a tener una discusión muy grande con Bernabé. Misionero que conformaban Pablo y Bernabé se separan. Y la causa, pues ya ni se las menciono porque es por cuestión de un familiar. Por el joven llamado Juan Marcos. Pero ya lo veremos en su momento si es que llegamos allá. Pero Dios, hermanos, a pesar de que aquella discusión grande se dio entre Bernabé y Pablo, aunque se separaron, Pablo siguió haciendo el trabajo misionero, pero Bernabé también siguió haciendo trabajo misionero. O sea, el corazón de Bernabé, hermanos, era un corazón enfocado en el Señor. Y hablando específicamente de este pasaje donde Bernabé va y vende su propiedad, nos deja claro que el corazón de Bernabé era un corazón generoso, que el corazón de Bernabé no era un corazón materialista, que el corazón de Bernabé no era un corazón avaricioso. Ahora, ¿por qué Dios habla específicamente de un hombre como José que va y vende su heredad? Por la simple y sencilla razón, hermanos, que Dios lo que va a usar es la vida de Bernabé para que nosotros ahora, el día de hoy, podamos hacer una comparación entre un corazón generoso como el corazón de Bernabé y un corazón no generoso como fue el corazón de Ananías y Zafira. Porque por eso la meditación de hoy empieza en los dos últimos versículos del capítulo 4 y se extiende hasta los primeros 11 versículos del capítulo 5. Porque es en el capítulo 5, en sus primeros versículos, donde nos habla de este matrimonio compuesto por Ananías y Zafira. Y como ya he dicho, el corazón de Bernabé era un corazón generoso, pero el de Ananías y Zafira no. Mientras el corazón de Bernabé era un corazón no materialista, el corazón de Ananías y Zafira sí lo era. Y por eso cuando llegamos al capítulo 5, verso 1, dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer, vendió su heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer. ¿Qué cosas? Y trayendo solamente una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora, no es mi intención hablar hoy acerca del matrimonio, pero es imposible, hermanos, no hacer resaltar la importancia que tiene la figura institucional del matrimonio. Por dos razones quiero hacer una mención aquí, o una doble mención al respecto. Porque si nosotros, que empezamos a recorrer, tiene varios domingos ya, el libro de los Hechos, desde el capítulo 2, verso 1, hemos notado cómo la iglesia va progresando en el capítulo 2, capítulo 3, lo que llevamos del capítulo 4. Hermanos, es la primera vez que vamos a encontrar una mancha en la vida de la iglesia. Y esa mancha es originada por un matrimonio. Y lo primero que quiero hacer notar es que cuando recordamos el relato bíblico, es por la vida de una pareja que la desgracia llega a la raza humana. Y esa pareja era Adán y Eva. Y mientras ahora la iglesia está durante los primeros 60
días después de la muerte del Señor Jesucristo, una iglesia que ha crecido tanto, una iglesia que ha sido investida por la presencia y el poder del Espíritu Santo, es por una pareja, hermanos, que la iglesia tiene su primer mancha. Entonces, nos hace pensar que la vida matrimonial, hermanos, es algo con lo que Dios ha querido bendecir la vida del hombre. Y el éxito que se pueda tener en la vida matrimonial no depende de uno, depende siempre de dos personas, de él y de ella, del esposo y de la esposa. Y el fracaso que pueda haber, como el fracaso rotundo que hubo en la vida de Ananías y Zafira, no dependió de la mente perversa, digamos, de Ananías. Porque la Biblia no dice, y no vamos a inventar cosas, a quién se le ocurrió vender la heredad y sustraer una parte de ella. La Biblia no lo dice. Pero el asunto no es quién lo maquinó, sino el asunto es que fue apoyado por la otra parte. Y la vida matrimonial, este versículo donde dice que el versículo 2, donde dice, y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer, nos deja en claro varias cosas, pero quiero mencionar una al menos. La vida la vamos uno al otro. Porque la vida matrimonial es la vida en la cual se concibe la mayor intimidad en cualquiera de los sentidos. No solamente en el aspecto físico, no solamente en el aspecto sexual, no, hay una intimidad que se genera en muchos ámbitos. Y eso no debe significar que solapemos las cosas, las acciones, las motivaciones del otro que no agradan a Dios. Porque Dios me ha dado una esposa y esa esposa la ha colocado a mi lado para que sea mi ayuda idónea. Y esa ayuda idónea tiene siempre que hacerme saber aquellas cosas que no estoy haciendo bien delante del Señor. Y también me ha puesto a mí al lado de ella como varón, como sacerdote del hogar, de la familia, etcétera, también para hacerle saber cuando ella no está agradando al Señor con sus acciones. Porque si Ananías, en el supuesto que a Ananías se le ocurrió, decimos, oye, ¿qué te parece si tenemos 5 minutos de fama? Por eso este mensaje se llama cuidando las motivaciones. Porque no solamente se trata de hacer las cosas, sino por qué las estoy haciendo. Porque siempre que nosotros hacemos algo hay una motivación que nos impulsa, como si esa motivación fuera el motor que nos lleva a hacer aquello. Y siempre, hermanos, debemos de cuidar las motivaciones. Pero también hay momentos que no las hacemos, y también al no hacerlas hay motivaciones que nos llevan a no hacer tal o cual cosa. ¿Qué debemos hacer entonces? Cuidar las motivaciones. Ahora recapitulemos un poco y vayamos al capítulo 4, versículos 36 y 37. Donde este hermano, con un corazón generoso, no avaricioso, no materialista, va y vende su propiedad, y el 100% de lo vendido viene y lo trae a los pies de los apóstoles. La Biblia no lo dice, pero ¿qué creen que ocurrió en medio de la iglesia? Hermanos, hubo gozo seguramente. Pero seguramente dijeron, el hermano José, qué bárbaro, qué hombre, qué corazón tiene para el Señor, que el Señor te bendiga más, hermano José.
Y entonces Ananías y Zafira, aso, pa' su mecha, ¿verdad? Aso, yo quiero eso también. A lo mejor Ananías dijo, yo quiero que me reconozcan y que me alaben como están alabando a José. Oye vieja, ¿qué te parece si vendemos el terrenito que tenemos allá en la colonia? Y Zafira dijo, no viejo, ¿cómo lo vas a vender? Si mira, pero vieja, mira, le mochamos la mitad y decimos que lo vendimos en tanto y ¿quién se va a enterar? Pues tienes razón, viejito. Véndelo. Estoy de acuerdo, me parece bien. Estuvieron. No hubo una censura, no hubo un señalamiento, no hubo. Y hubo oportunidad para, como siempre la tenemos todos, hermanos, para recapacitar de las cosas. Ahora ocurre algo aquí. Y hoy, como hace 8 días, voy a tratar de explicarlo de la manera más clara que me sea posible. Que el Señor me dé la capacidad. Porque dice el versículo 3 del capítulo 5. Y dijo Pedro, Ananías, por razón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad. Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y viene lo mejor. Al oír a Ananías estas palabras, cayó. ¿Y qué cosa? Y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Y alguien podría decir, ¡oh, qué severidad de parte de Dios! No lo enfermó, no lo enfermó. Lo mató el Señor. Ese es otro aspecto que hoy de manera breve también quiero hacer resaltar. Porque nosotros sabemos bien, recordando la gracia, la abundante gracia que analizamos la semana pasada, la iglesia, y en esta iglesia en particular nosotros siempre tenemos cuidado de recordar en qué tiempo estamos viviendo, y sabemos nosotros que estamos viviendo en el periodo de la gracia. Pero se puede hacer uso de la gracia o se puede intentar abusar de la gracia, y son dos cosas. Una cosa es usar la gracia y otra cosa muy diferente es tratar de abusar de la gracia. Suenan parecidos, pero no lo es. Pablo, por ejemplo, hablando de la gracia, dice en Romanos capítulo 6, versículo 1, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia, ¿qué cosa? ¿Y cuál es la respuesta? De ninguna manera. ¿Cuál es el uso de la gracia? Bueno, si yo peco, yo sé que Dios es un Dios perdonador. Me arrepiento, me pongo a cuentas delante de Él y el Señor dice, va. Borrón y cuenta nueva. Hoy lo hice. Hoy pequé, hoy me pongo a cuentas delante de Él y el Señor dice, va de nuevo. Pero mañana lo vuelvo a hacer. Y pasado lo vuelvo a hacer, y pasado lo vuelvo a hacer. Ese es abuso de la gracia. Ahora, lo que sucedió a este hombre, bueno, este matrimonio, Ananías y Zafira, es que Dios de una manera práctica nos enseña a nosotros que debe haber un equilibrio, hermanos, entre la confianza que debe llenar nuestro corazón
porque vivimos no solamente en un periodo de gracia, en la dispensación de la gracia, sino vivimos en un estado permanente de gracia. La semana pasada se los explicaba. Porque la gracia se está derramando permanentemente sobre nuestras vidas. Usted vive en un estado permanente de gracia, porque la gracia de Dios se está derramando sobre la vida de usted y sobre la vida de todo verdadero creyente. Pero debe haber un equilibrio entre esa vida llena de gracia y lo que se conoce en la Escritura como un temor reverente. Cuando oramos, ¿a dónde vamos? Bueno, no me gusta que no tengan la seguridad de contestar algo, pero cuando nosotros oramos, estamos delante de la misma presencia del Señor. Alguien por ahí contestó, estamos delante del trono. ¿El trono qué, por cierto? De la. No importa si estoy arrodillado, si estoy acostado, si estoy de pie, pero estoy orando. Tenemos acceso al mismo trono de la gracia del Señor. Ahora piense cómo llega usted a ese tiempo. ¿Llega preocupado porque algo le pueda pasar por llegar adelante del trono de la gracia del Señor? ¿Verdad que no? A ese punto voy. Dice nuestra hermana, confiadamente. Justamente es el pasaje que tengo aquí seleccionado. Hebreos capítulo 10, versículo 19, nos dice la palabra del Señor: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. Fíjense qué manera lo describe el escritor de esta epístola. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre llegar, verso 22, dice, acerquémonos. Tenemos la libertad. No por nuestros méritos, sino por lo que Cristo logró, ofrendando su vida y venciendo a la muerte a través de su resurrección. Él nos abrió un camino nuevo y vivo. Y hoy, bajo este tiempo de la gracia y siendo derramada la gracia permanentemente sobre nuestras vidas, podemos entrar en cualquier momento, en cualquier lugar, al mismo trono de la gracia del Señor. Pero además lo podemos hacer, como dice el verso 22. Acerquémonos. Casi debemos tomarlo esto como un requisito. Debemos acercarnos. Y quiero que pongamos atención a la precisión de esto. Porque el versículo 22 dice, acerquémonos con corazón, ¿cómo, hermanos? Sincero. Yo les dije al principio, Bernabé, este hombre, era un corazón generoso, un corazón no materialista, un corazón no avaricioso, pero además les voy a decir algo de ese corazón. No era un corazón hipócrita. En cambio, el corazoncito de Ananías y Zafira no era generoso, si era avaricioso, si era materialista. Y cuando nosotros, hermanos, si ha habido algún momento, o si más adelante en nuestra vida, ojalá que nunca lo haya, llegase a existir un momento en que nosotros venimos a los pies del Señor y lo hacemos con un corazón lleno de hipocresía, la pregunta es, ¿Dios no se va a dar cuenta cómo está nuestro corazón? ¿Habrá algo oculto delante del Señor? Pero eso nunca lo aprendieron Ananías y Zafira. Ellos eran parte de la iglesia.
eran creyentes o no. No lo sé. Eran parte de la iglesia. Pero si eran creyentes o no, no lo sé. Yo les podría decir que sí, les podría decir que no, pero la Biblia tampoco lo dice. Pudiera ser que sí. Fíjense cómo lo estoy diciendo, ¿eh? Pudiera ser que sí. Eran miembros de la iglesia. Pero no sé si eran salvos. Pero lo que sí sé es que su corazón no era recto delante del Señor. Porque dice Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. O sea, no dudando. Purificados. Y fíjense, vuelve a insistir el Señor con el corazón. Purificados los corazones, ¿de qué? De mala conciencia. Y lavados los cuerpos con agua pura. Ahora, ¿por qué les digo, hermanos, que esta es una gran lección para nosotros? Porque debemos nosotros siempre cuidar de que haya un equilibrio entre esa gracia que se está derramando permanentemente en nuestras vidas y el temor reverente que debemos de tener siempre al Señor. Ahora trato de explicarlo. Es cierto, Hebreos 10:22 me dice que me debo de acercar confiadamente, sí. Pero no significa que lo voy a hacer con una actitud no correcta. ¿Por qué razón? Porque me estoy presentando delante de Dios. ¿Y quién es Dios? Primer pregunta, ¿quién es Dios? Exacto, qué bueno que mencionó, que se acordó de ese atributo de Dios. Dios es soberano. Dios es soberano. Y la segunda pregunta que me haría yo, ¿y cómo es Dios? Bueno, Dios es santo. Dios es fuego consumidor. Ay, entonces ya no voy a... Llega como quien llega a su casa, ¿sí? No, reverentemente, porque vengo delante de la presencia del Señor, del soberano. Pero insisto, de alguna manera, hermanos, representan la actitud de la iglesia del siglo XXI. Porque uno va, bueno, uno sabe, yo sé que varios hermanos aquí conocen muchas iglesias de todos los colores y sabores. Por eso no me van a dejar mentir. Pero ¿cuál es la columna vertebral de lo que hoy la iglesia enseña? Y hablo en lo general. Mucho énfasis en el Espíritu Santo, mucho énfasis en cosas espectaculares. Pero hay una cosa que la iglesia de hoy no tiene. Y es el temor reverente. La iglesia de hoy es como un rompecabezas, donde empiezas a poner cada pieza de ese rompecabezas y te falta una para completar en su totalidad ese rompecabezas. Y esa pieza que hoy, el temor reverente. Y ejemplos podría poner muchos, pero yo sé que ustedes lo conocen. Y eso me enseña a mí que entonces la iglesia de ahora no es una iglesia sabia. Porque la misma Biblia enseña que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? Es el temor a Jehová. Entonces Ananías y Zafira no mostraron temor. Es más, no sé dónde estuvieron a estos 60 días.
no fueron a los estudios bíblicos. A lo mejor no hubo discipulado, en eso estoy bromeando, claro está, ¿eh? A lo mejor no hubo discipulado. Llegaban a los cultos generales y pues no sabían que era el temor reverente, no sabían que Dios es omnipotente, no sabían que Dios es omnipresente, no sabían que Dios es omnisciente. Entonces, él y ella, en la intimidad de su hogar, tomaron el acuerdo de los discípulos, estos bobos no se van a dar cuenta. Pero olvidaron que hay alguien que todo lo sabe. Ahora, yo estoy suponiendo que nadie les enseñó eso, pero si lo sabían, más agravantes tienen. Es como si yo les preguntara a ustedes, ¿usted sabe que Dios todo lo sabe? O sea, les cambio la pregunta, es como si yo les preguntara, ¿usted sabe que hay un atributo de Dios y ese atributo se llama omnisciencia? ¿Qué me dirían? Ni me quieren contestar, ¿verdad? Pero sí lo saben. ¿Y ese atributo en qué consiste? Hace 2 segundos lo dije, ¿verdad? ¿Y qué nos pasa a veces? ¿Qué nos pasa a veces? Nos vale. Dice, yo sé que Dios me está viendo, pero me vale. No me importa, lo voy a hacer, porque lo quiero, porque me gusta, porque en esos momentos no hay temor a Jehová. Ahora, el asunto aquí es que la determinación que Dios toma, hermano, la determinación, como ya vimos, que a nosotros nos puede parecer drástica, extremista, severa, pero hay un propósito de parte de Dios. Porque dice el versículo 5 que al oír Ananías estas palabras cayó y expiró. Ahora yo les voy a decir de qué se trata estas frases que forman parte del versículo 5. Hechos 5:5. Les voy a decir de qué se trata, de qué está. Y el Señor nos está enseñando un tema que también a la iglesia moderna, a la iglesia actual, no le gusta. Y es el tema de la disciplina. El Señor aquí nos está mostrando que Él está ejerciendo disciplina en la iglesia. Y muchas iglesias hoy ya no ejercen la disciplina. Conocen de infidelidades, hablando de matrimonios, conocen de infidelidades y no ejercen la disciplina, solapan. Y hay otras causas, no es la única. Y a veces ni siquiera la iglesia conoce las causas por las cuales un miembro tiene que ser disciplinado. Y muchos dicen, fíjense la argumentación, porque nos hemos vuelto tan laxos que dicen, ay, es que no aman al hermano. No lo aman porque lo exhibieron el asunto delante de la iglesia y lo expulsaron de la iglesia. Ese es el argumento. Y yo nada más digo, ¿y qué dice 1 Corintios 5 al respecto? Bueno, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, toca un caso extremo de fornicación en la iglesia de Corinto. Y al fulano le dice que el tal sea entregado a Satanás.
No, hombre, que hubiéramos dicho nosotros si hubiéramos estado allá en el tiempo de Pablo. Es decir, no, Pablo, tú no amas a los hermanos, eres muy drástico. Esto es muy simple, hermanos. Y a mí me gusta ejemplificarlo con nuestros hijos. ¿A poco nunca? Yo sé que algunos de nosotros ya tenemos hijos grandes, pero ¿a poco nunca los disciplinamos? Claro, yo conozco papás que nunca disciplinan a sus hijos. Pero excuse decirles cuáles son los resultados de la falta de disciplina. Pero hablemos en el mejor de los casos, cuando disciplinábamos a nuestros hijos. A veces les arrimábamos la chancla. A veces les quitábamos de ver televisión o de salir a jugar o de ir a tal cual. El caso era aplicar la disciplina. Y la pregunta es, ¿por qué lo disciplinabas? No querías a tu hijo, lo odiabas a tu hijo. Por amor. Es obvio, es lógico. Lo vas a disciplinar y a lo mejor le tengas que dar unas nalgadas, pero es por amor. Porque ese árbol se está empezando a ir torcido y tienes que enderezarlo. Nosotros como iglesia, se nos olvida también, hermanos, que somos un cuerpo. Así como nuestro cuerpo es uno y está compuesto por muchos miembros, y como la cabeza de la iglesia y nuestro Padre Celestial es santo, todo tiene que ser santo. Y yo les dije, hablando de la iglesia, excelente, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, excelente, pero en el capítulo 5 aparece el primer gran pecado en la iglesia. Y Dios tiene que ejercer su disciplina. Ahora, fíjense lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a hacer un ejercicio mental rápido. ¿Se acuerdan que Moisés no entró a la tierra prometida? ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan por qué no entró? Bueno. ¿Saben qué fue lo que Dios ejerció sobre él? Un acto disciplinario. A lo mejor nunca habían pensado así, pero lo que Dios ejerció sobre Moisés fue un acto disciplinario. No es que Dios haya sido injusto después de lidiar con el pueblo. ¿Se imaginan lo que fue eso? Y ya que estás a las orillas para llegar a la tierra, ya. No, fue un acto disciplinario. Segundo ejemplo. ¿Se acuerdan del pecado de Acán? Ya se las puse más difícil, ¿verdad? Pero en Josué capítulo 7 pueden encontrar ese relato. Dios había dado orden de no tomar del anatema cuando iban a conquistar. Pero Acán igualitito que Ananías y Zafira. Igualitito. Ya no lo explico porque ya lo expliqué. Pero igualitito. Tomó un corazón materialista. Vio la riqueza que era producto de una maldición. La tomó consigo. Llegó a su casa. Y lo metió en la caja fuerte. Lo enterró. Fíjense la gravedad de lo que significa esto, hermanos. ¿Cuántos hombres pecaron? Estoy hablando de Acán. ¿Cuántos hombres pecaron? 1, 2, 5, 10. ¿Cuántos? 1. Un hombre pecó. Hablé del pecado de Acán. La pregunta es, ¿cuántos? Lean Josué capítulo 7, no aquí, allá en sus casas. Ahora, ¿por qué Dios le quitó la vida a él y a los demás? Fue un acto disciplinario.
¿De qué manera vamos a entender, de qué manera vamos a aprender o comprender que hay que tenerle temor a Jehová? ¿De qué manera, hermanos? Exacto. Con disciplina. Les pongo un tercer y último caso. David. El rey David. ¿Qué pasó con David? Sus hermanos. Nada más cometió 2 pecados, nada más. Y chiquitos, ¿sabes? Ya ven que hay pecado chiquito y pecado grandote. Ah, no, ¿verdad? Ya me resbalé. Y conocen ustedes la historia. Si no, lean allá el libro de Samuel, capítulo 11, capítulo 12. Primer libro de Samuel. Y vean las terribles consecuencias que trajo a David su pecado. ¿Por qué? Porque fue un acto disciplinario de Dios. Y lo que sucedió aquí en la iglesia de Jerusalén es que Dios tuvo que sacar de la vida de la iglesia a Ananías y Zafira, porque fueron los instrumentos que Satanás utilizó. Pero Satanás no es el culpable, ¿eh? De una vez les digo, porque siempre le echamos la culpa al pobre diablo. No, el diablo no tiene la culpa. Simplemente Pedro le pregunta, capítulo 4, me regreso un instante porque bien vale la pena considerar esto. Dice el versículo 4, versículo 3, vean la primera pregunta. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Podemos culpar al diablo por eso? No. La culpa no la tiene el diablo. La culpa la tuvo Ananías. Así como cuando Satanás simplemente nos vende ideas, nos incentiva. Y nosotros somos los que permitimos que llene nuestro corazón con algunas cosas. Es distinto. Y Pedro lo que hace, le plantea algo muy sencillo. ¿No se te quedaba a ti? O sea, ya la vendiste. ¿Para qué trajiste? Si no la vendías, era tuya. Y si la vendiste, el precio de la que la vendiste era tuyo. Y le dice, ¿no estaba en tu poder? Y le pregunta, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? O sea, Pedro le dijo, nunca te pedimos nada. Te dijimos, oye, Ananías y Zafira, dennos ofrenda. Tenemos muchos necesitados. Porque la ofrenda, ¿cómo debe ser, hermanos? Porque la ofrenda que a Dios le agrada tiene que salir de un corazón agradecido, de un corazón que le reconoce, de un corazón que de manera voluntaria está ofrendando algo al Señor. Yo sigo sin entender a la gente que hace su lista de los no diezmadores y lo pone en la puerta de la entrada del templo. Para mí está mal, yo también coincido, pero oiga, ¿y yo quién soy para exigirte algo a ti? ¿Yo tengo derecho a exigirle algo a usted? No. Porque la ofrenda tiene que ser voluntaria. Porque la ofrenda tiene que ser eso, una ofrenda. Y Pablo lo dice en 2 Corintios, dice, cada uno de, ¿cómo? Como propuso en su corazón, no por tristeza, ni por necesidad. Porque ¿qué más sigue? Porque Dios ama al dador alegre. Ah, qué diferente, ¿verdad? Dice, ya está mi nombre aquí, no diezmé. Pues ni modo, le voy a entrar para que me borren de la lista negra. Es improcedente, es antibíblico. Hermano, quería comentar algo. Creo que es importante que recordemos
Así es. Dios transforma. Y Dios precisamente lo que transforma es el corazón. Ahora vean lo que dice el versículo 6, capítulo 5 del libro de los Hechos. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso, como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, su última oportunidad, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro, claro, Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis? Fíjense, le cambia la pregunta. Ananías le dice, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Y a ella le dice, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? O sea, ¿por qué estuviste de acuerdo con? ¿Por qué apoyaste a? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vean otra vez, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Les hablaba yo de que tiene que haber un equilibrio entre ese estado de gracia en el cual nos encontramos como hijos de Dios de manera permanente y el temor que debemos de tenerle a Él, hermanos. Porque la disciplina siempre va a estar ligada a la santidad de Dios. Siempre, hermanos. Muchos, aún creyentes, se espantan cuando uno habla de la disciplina de la iglesia. Dicen, no, pues así mejor ni me meto en eso. Ni soy cristiano, y si soy cristiano, ni me hago miembro de la iglesia. Bueno, quien piensa así, es que quiere andar haciendo de las suyas. Así de simple. Porque si yo no quiero andar haciendo de las mías, pues está bien que la iglesia discipline. Si Dios lo enseña, que discipline la iglesia. Porque como Dios es santo, la iglesia tiene que ser también igual. Para mantenerse como un vaso que honra y glorifique a Dios, un vaso que pueda ser un instrumento en las manos de Dios. Pero hemos permitido que el diablo nos engañe con ciertas corrientes extrañas, diferentes, otros pensamientos. Hermanos, conocemos todos nuestras luchas, nuestras debilidades, o como se dice coloquialmente, todos conocemos cuál es nuestro talón de Aquiles. Porque mis luchas no son las mismas que las de ustedes, ni las de ustedes son las mismas que las mías. Pero Dios sí sabe. Y nosotros podemos siempre vencer cada que nosotros dependamos del Señor. Pero la iglesia tiene que seguir. Y tiene que seguir adelante y tiene que ser un instrumento que verdaderamente glorifique al Señor. ¿Por qué muchas personas no vienen a los pies del Señor? Porque nosotros mismos somos el estorbo. Porque no encuentran en nuestra vida lo que se supone que deberían encontrar. Y eso todos lo sabemos. Porque aunque el Evangelio es precioso y todo lo que ofrece Dios es precioso, muchas veces nuestras vidas no reflejan lo que Dios nos ha ofrecido a través de su gracia. Así que lejos de ser una afrenta, lejos de ser un asunto intimidatorio, debe ser, hermanos, un asunto que nos aliente a cada día luchar por vivir conforme a la voluntad de Dios. Por un lado. Y por otro lado, siempre que hagamos algo,
cuidemos nuestras motivaciones. Este matrimonio, ya les dije, no tenía un corazón recto delante de Dios. Y Dios obró en la iglesia a través de ellos de la manera que lo hizo, porque en las dos ocasiones, cuando Ananías muere y luego cuando Zafira muere, dice que el temor vino sobre la iglesia. Porque si algo Dios quiere que haya en la vida de su iglesia, es temor, pero temor a Él. Y fíjese qué maravilloso es Dios. Porque eso nosotros sabemos que si morimos, ¿a dónde vamos? Por citar un ejemplo, ¿no? ¿Deberíamos de tener temor? No. Ahora que analizamos el tema de la soberanía de Dios, hace 15 días, les dijimos que nada nos va a pasar que Dios no quiera, que Dios no permita. Así que no debemos tampoco por ese lado tener temor. ¿Cuál es el único temor que Dios exige de nosotros? El temor a Él. Lo demás podemos vivir, hermanos, confiados, podemos vivir en paz. Porque Él es el que está al cuidado de nosotros. Que Dios nos ayude. Vamos a ponernos en pie. Que el Señor nos ayude, hermanos. ¿En qué? Que el Señor nos ayude en nuestras debilidades. Que el Señor nos ayude. Pero aquí hay algo que me parece importante también para cerrar esta meditación, compartirles. Lejos de ocultar nuestras debilidades, y me estoy refiriendo a ocultar delante de Dios. No voy a andar por todo Veracruz diciendo, oye, fíjate que. No, pues no. Pero ¿por qué ocultarlas delante del Señor? ¿Por qué no decirle al Señor, Señor, tú sabes, tú me conoces, tú me formaste, tú me redimiste con la sangre de tu Hijo, tú sabes dónde está mi talón de Aquiles? Pero yo quiero crecer como tu Hijo, yo quiero serte cada día más agradable. Ayúdame en esta debilidad. ¿Por qué no decirlo? En cualquier momento, puede ser ahora, sí, puede ser ahora. Esta noche, antes de irte a dormir, o en cualquier momento que tú puedas estar a solas. Abre tu corazón delante del Señor. Y si por ahí uno sabe que tiene problemas de corazón o lo que sea, y no me refiero a los problemas cardíacos, pero el amor, hay problemas de avaricia, a lo mejor de repente me gusta la hipocresía, porque a veces somos hipócritas. Es decir, ay, Señor te bendiga en Orizaba, hermana. No, qué bueno que ya se fue con toda su familia. Y la hermana bien contenta, va a decir, ay, el pastor cómo me ama. Y yo por acá contento de que ya se va. Mi corazón no está bien. Sería un corazón hipócrita. Tengo problemas del corazón. Entonces, sí, Señor, enséñame a amar a esta gente. Aunque me sacan canas verdes, pero enséñame a amarlos. Oremos. Poderoso Dios y buen Padre, que moras en los cielos, te damos gracias en esta tarde, Señor, por habernos dado el privilegio, la oportunidad de poder estar aquí en tu casa. Nos hemos gozado, Señor, esta mañana al estar en comunión contigo, Señor. ¿Y cómo no gozarnos si tu palabra nos enseña que en tu presencia hay plenitud de gozo? Y hoy, Señor, hemos sido parte de ese grupo pequeño que nos has dado la enorme bendición, el especial privilegio de poder estar presentes en tu casa. Te agradecemos tu presencia, te agradecemos, Señor, todo lo que nos has permitido hacer a lo largo de todas estas horas. Y en lo que respecta a mí, te agradezco por la vida de cada uno de los que han estado aquí el día de hoy. Pero también te agradezco por mis hermanos que
han procurado, Señor, seguir alimentándose al seguir estas transmisiones. Ese ha sido el propósito, Señor, de transmitir el tiempo de la exposición de tu palabra. Que todos tengan la oportunidad de seguirse alimentando. Tú los conoces por nombre y los ponemos en tus manos, Señor. Y gracias porque cada día tú tienes algo preparado, fresco y nuevo para nuestras vidas. He tratado, Señor, de ser un instrumento en tus manos que comunique tus verdades, pero yo te ruego que sea tu Santo Espíritu el encargado realmente de enseñarnos y arraigar estas verdades en nuestro corazón. Y si tú ves, Señor, algo que no está correcto en nuestro corazón delante de ti, más allá del concepto que nosotros tengamos de nosotros mismos, Señor, que tu Santo Espíritu sea el que nos lo señale, Padre. Y como le he compartido a mis hermanos, las debilidades de cada uno de nosotros son tan diversas, tan diferentes como nosotros mismos. Pero somos parte de tu iglesia, Señor, y nuestro deseo siempre será agradarte. Y, Señor, tú has hecho de nosotros nuevas criaturas. Si todavía hay vestigios de aquel viejo hombre, te rogamos que lo quites de nosotros, Señor. Que hagas una cirugía a corazón abierto, hablando espiritualmente en nuestras vidas, para que seamos criaturas totalmente transformadas, Señor. Que los viejos patrones de pensamiento, de conducta, de deseos, desaparezcan de nosotros y realmente los frutos sean notorios, Señor, para la honra y gloria de tu nombre. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Gracias por la presencia de tu Santo Espíritu en cada corazón, Señor. Y te rogamos que así como nos has traído a tu casa de oración, así mismo nos regreses a nuestros hogares. Y de antemano te decimos gracias por el alimento que hoy pondrás en nuestra mesa, en nuestra boca, porque sabemos que todo lo perfecto viene de ti, que toda buena dádiva, Señor, viene de ti. Así que de manera anticipada te decimos gracias y nos despedimos en tu nombre, porque todas estas cosas las hemos rogado en el poderoso nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos concluido, hermanos, que el Señor nos